5 de la mañana, 31 minutos, pues así comenzamos esta primera emisión de Noticias RCN para hoy martes 19 de septiembre de 2023, una madrugada muy fría en Bogotá, como todos estos días. Ya tenemos 9 grados centígrados, pero amanecimos más o menos con unos 6-7 grados. Más adelante también vamos a hablar del drama de los migrantes que cruzan por el Darién en la frontera entre Colombia y Panamá. Y en Bogotá hablaremos de la historia de un instructor de gimnasio que perdió una pierna en un accidente de tránsito. El joven fue atropellado por un vehículo que finalmente se dio a la fuga. También estaremos hablando de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hoy el presidente Gustavo Petro se presenta allí en medio de esta polémica que se ha generado porque él dice que el poder político de este país, de Estados Unidos, le pidió construir una especie de muro en el tapón del Darién para controlar la migración. Sin embargo, las autoridades de allí de Estados Unidos lo niegan. Hablaremos también de la orden que dio el Ejército Nacional de retirar a 10 militares que estarían involucrados en medio de este hostigamiento a la población civil en Tierra Alta, Córdoba. Y mucha atención, porque desde hoy arranca aquí en Noticias RCN, en el canal RCN, candidatos en la redacción. Estas entrevistas hechas por los periodistas para que ustedes conozcan a los candidatos a la alcaldía y a la gobernación, para que ustedes conozcan sus propuestas y esta vez con importantes aliados en las regiones. 5 de la mañana, 32 minutos. Arrancamos. Mucha atención. Fueron enviados a la cárcel 3 de los 4 policías implicados en las chuzadas a las exempleadas del 5 de la mañana, 33 minutos. El gobierno nacional le dio un ultimátum a IFX, un día para que solucione este grave problema. El ministro de las TIC, Mauricio Liscano, aseguró que demandarán a esa empresa porque consideran que es responsable de lo sucedido. En un comunicado de la compañía reconoció que no sabe cuándo podrá recuperar la información. 5 de la mañana, 34 minutos. No queremos que usted haga las elecciones en la sierra. Esta fue la grave amenaza. Y la inspección del ejército pidió el retiro de 3 coroneles, un teniente, un suboficial y 8 soldados por las intimidaciones registradas en Tierra Alta, Córdoba. Estos se suman a los otros 10 militares que ya fueron separados del cargo mientras avanzan las investigaciones. El reporte se deriva por una falta de mando y control. Y llegaron a sus lugares de origen los cuerpos de los 4 militares asesinados por las disidencias de las FARC en Nariño. Los uniformados fueron despedidos con honores mientras sus familias piden el fin de la violencia. Y en Nariño los familiares de los soldados secuestrados por disidencias completan un mes sufriendo por este flagelo. A través de cadenas de oración están pidiendo por el respeto a su vida y la liberación. 5 de la mañana, 39 minutos. Aquí en Noticias RCN estamos en todas las regiones del país con las noticias de la gente. Vamos de inmediato a conocerlo. 20 jóvenes fueron trasladados al hospital del municipio de Betania. Esto fue en Antioquia al presentar síntomas como mareos y desmayos. ¿Qué fue lo que ocurrió, Gabriel? 5 de la mañana, 46 minutos. Vamos a ir a esta hora con noticias en México. Las autoridades de ese país enviaron a prisión preventiva a Alan Gil. Él es el presunto y el maestro Fernando Botero recibirá un homenaje en Pietrasanta. La alcaldía de Villa Italiana propuso un cortejo fúnebre que comenzaría desde Mónaco y una cámara ardiente que durará 3 días. Esto, por supuesto, después de la despedida que se le realizará en Colombia al maestro. La cámara ardiente aquí en Colombia será a partir de este viernes a las 11 de la mañana en el Congreso de la República y desde el lunes estará en Medellín. 5 de la mañana, 47 minutos. Vamos ahora a Perú, que declaró el estado de emergencia en 2 distritos de Lima para enfrentar. Y finalmente en Estados Unidos se encontraron los restos del avión Casa F-35. 5 de la mañana, 48 minutos. Regresamos con noticias de Colombia. Vamos a hacer un recorrido por la información de Bogotá y Cundinamarca. Están preparados también todos nuestros periodistas. Están aquí las 3 claves de Clara Estrada. Nuestra hora más productiva. ¿Cuál será nuestra hora más productiva? 5 de la mañana, 55 minutos. Le damos la bienvenida también al padre Walter con sus reflexiones y los momentos de fe. Padre Walter, se le quiere con el corazón. Muchísimas gracias por acompañarnos todas las mañanas con estas reflexiones. 5 de la mañana, 57 minutos. Avanza esta primera emisión de Noticias RCN. Vamos a revisar nuestros titulares. Masacre en Mocoa. Fueron asesinados 4. Y vamos a hablar de la crisis de migrantes por el tapón del Darién, que será analizada por el presidente Gustavo Petro. Homenajes al maestro Fernando Botero en Colombia. El cuerpo del artista llegará este jueves y estará en capilla. A la cárcel 3 de los 4 policías implicados en chuzadas a ex empleadas de Laura Sarabia. 2 uniformados.
Un mes en cautiverio cumplen los soldados secuestrados por disidencias de las FARC. En prisión preventiva fue enviado el presunto asesino de la joven colombiana Ana María Serrano. Y mucha atención, jóvenes y emprendedores, porque la Universidad del Rosario tiene la... Son las 6 de la mañana en punto. A todos ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros en esta primera emisión de Noticias RCN y bienvenidos a todos aquellos que a esta hora se despiertan con la alarma y ponen Noticias RCN para quedar muy bien informados. Vamos a hablar más adelante del retiro de 3 coroneles, un teniente, un suboficial y 8 soldados por las intimidaciones registradas en Tierra Alta, Córdoba, a la comunidad, a la población civil. Y obviamente vamos a tener los avances de nuestras producciones, Masterchef y la tía Allison. Más adelante también los temas de coyuntura que serán analizados en la mesa ancha. Y recuerden que hoy aquí en el canal RCN arranca Candidatos en la Redacción. A partir de las 5 de la tarde ustedes pueden ver los programas que se hacen hoy con los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga a través de nuestro canal de YouTube. Por lo pronto, 6 de la mañana, 1 minuto. Repasamos a esta hora las noticias económicas que vienen en la portada del diario. 6 de la mañana, 2 minutos, comenzamos este bloque informativo con la crisis de migrantes que se vive en varias regiones del mundo, una problemática humanitaria de efectos devastadores. Y según la ONG Médicos Sin Fronteras, en lo que va del año han cruzado por el denominado tapón del Darién alrededor de 300... 6 de la mañana, 4 minutos, pues miren, vamos a hablar de este tema. A esta hora saludamos a Luis Eguiluz, él es el jefe de la misión de Médicos Sin Fronteras. Hace unas semanas, Panamá, recordemos, dijo que evaluaba un eventual cierre de fronteras. ¿Esto ayudaría? Le queremos preguntar justamente al doctor Eguiluz. Doctor Eguiluz, gracias por estar con nosotros. Quiero preguntarle por esta decisión que ha anunciado Panamá. Hemos visto que la militarización de las fronteras se aprovechan de su irregularidad. Doctor Eguiluz, ¿qué podría pasar si es que Panamá tomara esta decisión? ¿Esto inhibiría o haría que los migrantes no sigan viajando a Panamá o se presentaría un represamiento de los migrantes? Efectivamente, si hubiera un cierre de fronteras habría represado mucho la vulnerabilidad de estas personas. Usted que está allí, que conoce la situación en la zona, quisiera que le hiciera un llamado a los gobiernos y a las organizaciones para hacerle frente a esta crisis humanitaria. Médicos Sin Fronteras apela al apoyo de las... Doctor Luis Eguiluz de Médicos Sin Fronteras, muchísimas gracias por estos minutos con Noticias RCN para hablar de la crisis migratoria en el tapón del Darién. 6 de la mañana, 6 minutos, cambiamos de tema. Bogotá y Medellín se preparan para recibir el cuerpo del maestro Fernando Botero y brindar homenajes póstumos al artista más importante de las últimas décadas. Desde el viernes a las 11 de la mañana estará en Cámara Ardiente en el Capitolio Nacional y el lunes, antes de ser trasladado a Medellín, se ofrecerá una Eucaristía en la Catedral Privada. 6 de la mañana, 7 minutos, y el cuerpo del maestro Fernando Botero llegará a Medellín, ya se los decíamos, el próximo lunes y allí va a permanecer hasta el jueves. Gabriel, ¿qué homenajes se están preparando para el maestro? 11 minutos, volvemos con otros temas nacionales. Tristemente persisten los desplazamientos en Samaniego y Santa Cruz, esto es en el departamento de Nariño, esto por los continuos enfrentamientos entre disidencias de las FARC y el ELN. Queremos ocuparnos de este tema, de lo que está pasando en nuestras regiones, en el territorio con el conflicto armado. A esta hora saludamos a Liliana Gómez, ella es la defensora del pueblo en el departamento de Nariño. Defensora, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, muy amable. Defensora, usted que está allí en terreno, quisiera que me hablara de la situación en los municipios de Samaniego y Santa Cruz. Sí, correcto. Nosotros desde el día, la primera se hacen estas hostilidades con los grupos armados en la región. Defensora, quiero preguntarle por un tema que nos preocupa muchísimo aquí en Noticias RCN y que le preocupa muchísimo al país, y es el tema del reclutamiento de menores. ¿Se ha presentado reclutamiento de menores? Sí, conocemos que hay reclutamiento en varias zonas del departamento, no solo en lo que tiene que... Gómez, muchísimas gracias por estos minutos con Noticias RCN para hablar un poco más de lo que está ocurriendo allí en Nariño por cuenta del conflicto armado y la confrontación entre grupos ilegales. Muchas gracias. 6 de la mañana, 14 minutos, regresamos a Bogotá. Vamos a hacer un nuevo recorrido por las noticias que se registraron en las últimas horas en la capital. Don Jason. Mire, un hecho de intolerancia ocurrió allí en la localidad de Turbio. 6 de la mañana, 23 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros en esta primera emisión de Noticias RCN. Vamos a hacer un recorrido por las noticias de Bogotá con nuestros compañeros Jason Vera y Miguel Ángel Cruz. Vamos a arrancar con esta historia. Un instructor de gimnasia perdió una pierna en un accidente de tránsito. El joven fue atropellado por un vehículo que finalmente se dio a la fuga. Jason, usted tiene la historia.
Mire, una historia muy difícil y la cual nos trae hoy aquí a la localidad de Kennedy para hablar con, por supuesto, más información, Noticias RCN. Muy difícil el caso de Christian Jason, lo acompañamos desde acá desde Noticias RCN, esperamos que se haga justicia, que aparezca el responsable. 6 de la mañana, 26 minutos, y desafortunadamente los robos son una constante en Bogotá y en Cundinamarca y siguen en aumento. En la capital, en lo que va de 2023, se han registrado. Miguel Ángel, usted tiene más información. Maritza, mire, vamos a hablar de un caso delicado y es una... Miguel Ángel, muchísimas gracias. Ahí están los hechos en Bogotá, hechos de inseguridad. 6 de la mañana, 29 minutos. Vamos a cambiar de tema y les vamos a presentar estas cifras. 55. Pues vamos a seguir hablando de este tema y por eso hasta ahora aquí en Noticias RCN le queremos dar la bienvenida a una invitada, hay que decirlo, habitual aquí en el sofá de Noticias RCN, y es la ministra de Vivienda, Catalina Velasco. Ministra, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. Así es, muchas gracias. Que la economía se está enfriando. Ese es, digamos, el coletazo posterior a la pandemia. Y es responsabilidad del gobierno nacional aumentar el crecimiento, hacer acciones que dinamicen la economía. El sector de la vivienda siempre ha sido un sector idóneo para jalonar, claro, para mover. Realmente es muy útil. Así se hizo en la pandemia y así lo estamos haciendo en este momento. Es decir, ministra, hay una caída del 55% en la venta de vivienda, pero en la caída de la venta de vivienda, pero el ministerio tiene un plan. Estamos hablando de que cuánto dinero en recursos ustedes le van a inyectar al sector para reactivarlo. Bueno, son dos. ¿Son todos? No, son para el periodo de gobierno. Este año 75 es que hicimos de utilizar la encuesta Sisbén, está funcionando una muy buena colaboración. Estuvimos todos trabajando en los ajustes del programa Mi Casa Ya y ahora estamos todos trabajando, dando... Ministra, recientemente ustedes expidieron una resolución que es como una circular sobre este programa. ¿Cambia en algo los criterios de focalización de la entrega de los subsidios? Lo que hace es simplificar el mecanismo de asignación. Y Camacol, incluso el Congreso, están muy preocupados por la disminución en la venta de viviendas. Ya digamos que el 2023 está resuelto. ¿Cuáles son los planes para el 2024 frente a este programa de Mi Casa Ya? Bueno, continuar en una asignación ágil y sobre todo... Finalmente, ministra, hay mucha gente que no compra casa, digamos, porque no aplica para Mi Casa Ya, porque no es una vivienda nueva o porque se excede el valor para el que funciona este subsidio, pero dicen, oigan, las tasas de interés están muy altas. ¿Va a hacer algo el gobierno nacional para las tasas de interés respecto a la vivienda? Que usted lo dice, es decir, se pueden bajar, se vende más vivienda y se reactiva el sector. ¿Podría hacer algo el gobierno nacional frente a eso? Bueno, la política monetaria es una responsabilidad del Banco de la República, de su Junta. Sí. Ya lo hacemos, por supuesto, con los subsidios de cobertura. Catalina Velasco, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Noticias RCN. Maravilloso siempre aquí. Buen día para todos quienes nos ven y nos escuchan. 6 de la mañana, 35 minutos. Mucha atención, jóvenes estudiantes y emprendedores, porque la Universidad del Rosario tiene la primera facultad del país dedicada exclusivamente al emprendimiento. Allí le enseñarán todo lo que ustedes necesitan saber para llevar su emprendimiento a otro nivel. 6 de la mañana, 37 minutos. Vamos a hablar ahora de un tema que ha estado sobre la mesa en los últimos días en el país, y es el masivo ciberataque que afecta a varias entidades del Estado. El gobierno le dio un ultimátum a IFX, que es la firma encargada de proteger los datos. Vamos a hablar de este tema. A esta hora queremos saludar al ministro de las TIC, Mauricio Liscano. Ministro, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. Muchas gracias, Maritza. Un saludo muy afectuoso, especial para ti y para todos los televidentes. Ministro, ya llevamos cerca de una semana bajo este ciberataque. ¿Ya hay luces? ¿Qué les ha dicho IFX? ¿Cuándo se podrá restablecer el servicio y cuándo se podrán recuperar todos los datos? Hola, pues desafortunadamente no. Como lo sabe el país, hubo una encriptación por parte, al parecer, de... Dos acciones a futuro. La primera, ¿qué va a hacer legalmente el gobierno nacional frente a esto? Se ha hablado de que posiblemente podría demandar a IFX. Y la segunda, ¿qué va a hacer en materia de contratación? Uno se imaginará que si IFX está pasando por estos problemas, no ha respondido el gobierno nacional, ya debe estar buscando otros proveedores que ofrezcan esos servicios de IFX para no continuar con esto y no vernos más adelante en lo mismo, en otro ciberataque. Exactamente, Maritza. Pues primero ya anunciamos el día de ayer. Yo estuve reunido con la doctora Zamora, que es la directora de la Defensa Jurídica del Estado. Ella ya va a emprender las acciones civiles. Utilizando sus palabras, como el carro no estaba bien blindado, una vez se recupere esa información, entonces la decisión del gobierno es cambiar a IFX. ¿Ustedes ya han buscado otros proveedores?
Lo que pasa es que eso no es, aquí hay dos claridades que son muy importantes hacerlas al país. La primera, que esto no fue un ataque al gobierno, esto fue un ataque a una empresa privada que es una nube, que tenía 20 empresas públicas, pero que tenía cientos de... Ayer fue bajado para que ninguna entidad lo vuelva a usar. Pero obviamente eso tiene unos procedimientos legales, uno no puede terminar un contrato del día a otro si no tiene un debido proceso. Aunque con este incumplimiento, pues digamos que ahí habría una gran razón, ministro. Se nos está acabando el tiempo. ¿Está claro para hacerlo? Sí. Quiero preguntarle una cosa muy rápida que usted acaba de mencionar que me llama mucho la atención. Usted dice que las exportaciones están en pausa porque también fue afectado el ICA. ¿Qué fue lo que pasó frente al tema del ICA y cómo está afectando el tema de las exportaciones? Las exportaciones agrícolas, pues no todas las exportaciones agrícolas hoy están paradas. O sea, hoy en día Colombia no ha podido exportar productos agropecuarios por cuenta de este hackeo. En las últimas semanas no ha podido avanzar en las... ya están tomando medidas de plan B para hacerlas manualmente, pero se han reducido y se han parado parte. Para lo que usted nos decía de los efectos de este hackeo, los efectos sobre el sector agropecuario, porque estamos hablando de los campesinos y de productos que son perecederos, es decir, que más adelante igual no se van a poder exportar porque pues tienen una vida útil. Gracias por estos minutos con Noticias RCN. A ustedes, muchas gracias. Son las 6 de la mañana, 44 minutos. Nosotros vamos a hacer una breve pausa aquí en Noticias RCN y ya volvemos con más. Otros temas, 6 de la mañana, 57. Se conocieron más detalles del feminicidio de la joven colombiana Ana María Serrano. La Fiscalía de México reveló parte de las pruebas que llevaron a que un juez enviara a prisión preventiva al principal sospechoso del crimen, Alan Gil, el exnovio de la víctima. 6 de la mañana, 59 minutos. Es hora de revisar las 3 noticias más importantes. 7 de la mañana en punto aquí en Noticias RCN. Tenemos buenas noticias para ustedes porque en el 2023 Colombia elige. Mucha atención. Desde hoy regresa candidatos en la redacción. Esta mañana 22 minutos, a esta hora regresamos con la mesa ancha y vamos a analizar un nombramiento que se conoció en las últimas horas. Bueno, digamos una designación porque todavía no ha sido el nombramiento oficial y es uno de los viceministerios del Ministerio de la Igualdad. El nuevo viceministro de la Juventud, que es Gareth Cela, que es un activista, un joven activista que proviene eminentemente de estas marchas del 2021, una persona que fue herida en un ojo en esas movilizaciones. ¿Cuál es el mensaje que quiere enviar el gobierno nacional con este nombramiento? ¿Quién arranca aquí? Pues a ver, simbólicamente me parece muy interesante y muy coherente con lo que se había propuesto. Aquí siempre nos hemos hecho la pregunta de, bueno, ¿qué quedó políticamente del estallido, del estallido social? Y yo creo que este es un buen mensaje. Ahora, muchos dudarán, no tiene la hoja de vida, no tiene la experiencia para ocupar el cargo. Personas entonces para que se nombren a su alrededor, a su séquito, a personas que realmente estén capacitadas. Y además, insisto en el tema del mensaje, porque es que igual la alta consejera para la juventud era una joven activista del movimiento estudiantil que también representaba algo, pero la reemplazan por él. Julio César y Juan. Pues no, me parece que es insólito que se normalice, porque en el pasado ha habido nombramientos no basados en el mérito y la experiencia, pues entonces eso justifique que en el futuro sigamos nombrando funcionarios sin el mérito y la experiencia. Más es que esto, a mí me parece que nombrar a una persona sin el recorrido para ocupar un viceministerio, que es un cargo alto dentro del Estado, no tenía la experiencia, no tenía las capacidades para ocupar ese cargo, aparentemente, presuntamente falsificó unos diplomas, y pues lo mismo, ¿no? Terminó enredado. Entonces, es un irrespeto con todo el mundo, con los contribuyentes que esperan que en el Estado haya funcionarios que tengan las competencias y la experiencia necesaria, y también con las personas que no tienen la capacidad ni la experiencia para ocupar esos cargos. 10 millones de personas. Mi preocupación va por otro lado. Yo sí creo que los símbolos son importantes en la política. Un gobierno es político. Sí. ¿No? Y es parte de hacer. 10 millones de personas que votaron por Petro se sientan irrespetadas por ese nombramiento porque es precisamente lo que esperaban. Eso es coherente con esas personas. A ver, el gobierno no solamente tiene que gobernar para ellos, sino para todos los colombianos, ¿no? Bueno, se me acabó el tiempo, 7 de la mañana, 26 minutos. Muchísimas gracias. Mañana nos volvemos a ver. Mucha atención porque a esta hora una comisión del Ministerio del Trabajo realiza labores de inspección en las condiciones laborales de domiciliarios en Bogotá. Efra, usted nos amplía esta noticia. Adelante. ¿Qué tal? Pues nosotros llegamos acá hasta... Efra, muchísimas gracias. Ahí está la inspección que hace a esta hora el viceministro de Trabajo, Edwin Palma, sobre las condiciones de algunos domiciliarios en Colombia. Esto, por supuesto, se da en medio de toda la discusión que hace también el Congreso de la República de la reforma laboral. 7 de la mañana, 29 minutos. Nosotros nos vamos a todos ustedes, como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos desde primera hora a las 5:30 de la mañana aquí en Noticias RCN.
Ya llegan los muchachos de Mañana Express. Gracias por estar con nosotros.